Vamos a mirar ahora sí un poco de teoría del color que nos pueda facilitar nosotros los diseños HMI o los diseños de pantalla, ¿no? Ya esto no es tanto un HMI como tal, sino se llaman diseños de pantalla porque en la sala de control se requiere que toda la información esté disponible en las pantallas. Entonces dice, observemos la siguiente figura. Al observar la gráfica nos damos cuenta que en la rueda de colores los colores primarios poseen un respectivo color complementario. En el caso de aplicarlo a una interfaz, a todos estos colores se les podrá dar un significado basándonos en la idea psicológica que tenemos de los mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, color primario rojo y tenemos un complementario verde. Tenemos un primario amarillo y un complementario lila o morado. Tenemos un color primario azul y tenemos un complementario naranja. Y así sucesivamente. Ahí tenemos una rueda con los colores más importantes que podemos manejar como primarios y, por ejemplo, el amarillo, azul y rojo. Recuerda que en televisión es verde, azul y rojo. El amarillo no existe porque el amarillo se compone de otros componentes. Pero eso ya es a discreción de quien está haciendo el análisis. Bien. Las combinaciones que utilicemos serán más agradables dependiendo del tipo de mezcla que se utilice. Aunque el tono verde en el cuadro interno es el mismo para todos, lo percibimos de distinta manera dependiendo del color que lo rodea. Por lo tanto, al mezclar colores debemos escoger el que más se acople. Entonces, mire, por ejemplo, este azul con ese verde se ve todo esto muy oscuro, muy tenue. Aquí hay un resalte bastante sólido del externo, más que del propio verde, mientras que este claro le da un tono como cereza y como un tono champán al asunto, y el verde pues se puede notar mejor, ¿no? Tonalidad. Entonces, cuando se anteponen colores oscuros en contra de los claros, de una manera psicológica se observan de manera tridimensional, añadiéndole profundidad al asunto. En la imagen se ve claramente mientras los tonos oscuros rodean a los claros, estos toman una posición más adelante que los demás, otorgándole un sentido tridimensional a la imagen. Aquí lo podemos ver los tonos oscuros y este tono claro como que sobresale, como que sí realmente pareciera que estuviera en tres dimensiones. Pero esa vaina también es psicológica. De hecho, los colores influyen en la psicología de las personas. Existen varios tipos de contraste que, utilizándolos de manera adecuada, nos pueden proporcionar una posibilidad de entregarle un mayor sentido a la interfaz. Los contrastes más comunes son contraste por tonalidad, contraste por claridad y oscuridad y contraste por complementos. El contraste por tonalidad. Mientras más tonalidad haya, hay mayor contraste y viceversa. Aquí está la tonalidad del 100, vemos el color en su máxima expresión. En 50 lo vemos algo tenue y con 20 ya lo vemos bastante como de fondo más bien, ¿no? Contraste por claridad y oscuridad. Mientras haya una mayor diferencia entre la intensidad de los colores, habrá un mayor contraste. Nosotros tenemos el mismo color negro, pero disminuido 90%, ¿no? Comparado con el negro en 100, nos damos cuenta que esto parece un gris tenue y este es un negro. Es el mismo negro con disminución del porcentaje de claridad, ¿no? De oscuridad. Lo mismo con el rojo, ¿no? Y ahí también lo tenemos igual. Mire cómo resaltan los colores y cómo el fondo también se pone como agradable al ojo humano. Ahora, contraste por complementos. Utilizar los complementos es una buena ayuda para reforzar el contraste. Es lo que nosotros hacemos cuando supuestamente combinamos la ropa, ¿no? Que si este color caqui me cae con este naranjado, o si este azul me cuadra con el naranjado, etcétera. Eso es contraste por complementos, ¿no? Y ahí los tenemos los complementos. Los principales están atrás y los complementos al frente. ¿Cómo utilizar el color en la interfaz? Bueno, luego de haber observado un poco la teoría básica del color, es hora de aplicar estos conceptos a la hora de implementar una interfaz de SCADA. Como se ha visto, el color, además de ser un elemento atractivo dentro de una interfaz, también posee cualidades que influyen psicológicamente sobre nosotros. Yo lo había dicho hace un momentito. Aplicar estos conceptos correctamente puede ser una tarea ardua, sin embargo, puede conllevar a buenas recompensas. Usando el color para definir estados. Entonces, como ya se sabe, el color ofrece una influencia psicológica y aprovechar esto para definir estados nos ayudará a establecer pautas del diseño. Entonces, estados de peligro y alarma, el color rojo. Estados estables o de movimiento, color verde.
estados estables o neutrales, el color azul. Estados de advertencia, está el amarillo y el naranja. Pero nosotros ya sabemos por psicología o por tradición que el color rojo marca peligro, ¿no? Y el color verde es como, oiga, dele. Cuando hablamos de movimientos porque el motor está andando, porque el motor está encendido, porque la vía está abierta con color verde para que los autos sigan. Mientras que el azul es más neutro. Observemos unos ejemplos para ver cómo el color permite agregarle significado al proceso. En este caso se reconoce que la bomba de la izquierda se encuentra funcionando de manera incorrecta o no está funcionando, está en rojo. Y no es necesario que se indique, ya que el color por sí mismo entrega la advertencia, ¿no? Color rojo. Lo mismo puede ocurrir con el siguiente ejemplo. Cuando se indican con colores el estado actual de los componentes dentro de la interfaz, hace que la misma sea mucho más intuitiva y fácil de utilizar, ¿no? Aquí nos dice que la temperatura está por allá subiéndose demasiado, por encima de los niveles normales, ¿no? Y entonces estamos indicando que tenemos un peligro o una sobretemperatura, por eso está en rojo, mientras que el estable, el color azul, que nos permite suavidad, calma, nos dice que está normal, que es una temperatura que no ofrece ningún peligro para el proceso. Mire, observe la siguiente interfaz. Al mirar con detenimiento esta interfaz, no ofrece un ambiente agradable de trabajo. Al no escoger colores adecuados, la misma no permite enfocarse en áreas específicas del proceso. Mire, imagínense, este verde contrasta con un verde oscuro y este azul. O sea, aquí no vemos bien. Por muy grande que sea la pantalla, esto nos produce inclusive malestar a la hora de entender una interfaz de este tipo. Ahora observe la siguiente interfaz. Como se utilizaron colores base claros de fondo, los demás elementos de la interfaz son más llamativos y son capaces de dirigir la atención de manera positiva. Ahora, aquí sí se puede ver, por ejemplo, un trend o una gráfica, una serie de medidores de set points, una serie de silos, un mezclador, etc. Y se ve claro, ¿no? Se nota claro la profundidad y la claridad y la especificidad de cada uno de los elementos que están ahí en esa pantalla. También se puede utilizar los colores y el uso de ventanas emergentes para que juntos entreguen información relevante, tan rápido como sea posible, atrayendo la atención de la mejor manera. Observe el siguiente ejemplo, ¿no? Aquí arriba hay una advertencia en rojo de error. Dice error W0023, la compuerta 001 no se ha cerrado correctamente, es posible que ocurran derrames de ácido. Y aquí abajo dice aviso I0023, es como una advertencia. La temperatura en el horno 5 ha subido más de la normal, trate de normalizarlo rápidamente, porque es advertencia. Se puede observar que cambios sutiles proporcionan un sentido de urgencia bastante diferente para los dos tipos de aviso, entregando así de esta manera un mayor valor de la información. Entonces, además del color, hay una ventana emergente que dice que, además del color, hay una ventana emergente que dice que yo sé cuál de las dos tiene prioridad, porque ya me lo está diciendo el mismo color como tal, inclusive el anuncio. El uso del color siempre será un tópico complicado a la hora de realizar una interfaz, debido a que la apreciación que el diseñador posee sobre la misma puede ser totalmente diferente a la del usuario final. Claro, yo puedo pensar que mis colores preferidos son este y este, y que si los combino de aquella manera, yo puedo obtener información y claridad sobre lo que estoy viendo en la pantalla. Pero no es lo mismo el usuario, porque el que en última se va a quedar ahí metido al frente de la pantalla es el usuario final. Entonces con él tenemos que concertar qué pasa con los colores y cómo puedo hacerlos. Dice que tal que sea daltónomo el hombre, ¿no? Entonces, esas cosas hay que mirarlas y entenderlas un poco tratando al operador final de la máquina. El concepto de belleza es siempre subjetivo. Por lo tanto, realizar una interfaz que sea agradable para todos puede ser una tarea prácticamente imposible. Sí, ¿no? Hay 3 turnos. Y no, pues a mí no me gusta eso. ¿Por qué no me le pone esto acá? Hágame esta venta. Oiga, sentémonos los 3 y lleguemos a un acuerdo, porque yo no le puedo hacer 3 pantallas a 3 operadores diferentes. Eso hay que mirarlo también. Es imposible prácticamente. El manejo de la información. El manejo de la información en general para un sistema SCADA es de suma importancia, ya que permite hacerle un seguimiento total al desarrollo y rendimiento del mismo en cualquier momento. La información en un sistema SCADA
se puede diferenciar entre información del proceso, sucesos y alarmas, o eventos, ¿no? Sucesos y eventos es lo mismo. E información interna, valores históricos de las variables. Entonces, cosas que se están dando ya son los eventos y las alarmas, ¿no? Y cosas que yo tengo guardadas en mis bases de datos son los valores históricos de las variables. Manejo de la información, continuamos, información del proceso, sucesos y alarmas. Es de suma importancia en los sistemas SCADA mantener un registro de la información ocurrida dentro del proceso. En la información guardada debe encontrarse la mayor cantidad posible de información, tal como fecha, hora, tipo de suceso, duración y descripción. Entonces, normalmente en el formato se coloca fecha, hora, qué sucedió, qué ocurrió, cuánto duró y qué afectó. Eso sería la descripción. Deben existir los mecanismos suficientes para acceder al registro de alarmas de una manera sencilla y sin ningún obstáculo. O sea, la facilidad con que el diseñador o el desarrollador del SCADA le pueda entregar al sistema la facilidad de poder ingresar a esos registros sin necesidad de tantas vueltas, ni de escribir tantas passwords, ¿no? Que ya sea desde botones o accesos desde los menús. El manejo de las alarmas debe poseer características importantes de la interfaz, tales como, primero, la notificación oportuna de la alarma. Segundo, deben tener mecanismos de solución, porque si no es lo mismo que saca con decirme que hay una alarma y yo no tengo cómo solucionarlo. Y tercero, estadísticas, es cuántas veces se ha repetido esa alarma, cuántas veces paró la máquina, cuántas veces, etcétera. Todas esas cosas deben estar incluidas en lo de las alarmas. Notificación oportuna. Cuando ocurre una alarma, sin importar cualquier tipo de gravedad, debe ser notificada de manera inmediata al operador. Por ejemplo, es, ¡pum!, pasó algo, inmediatamente se abrió una ventana emergente ahí y dice que aquí hay una compuerta que no se ha cerrado, etcétera, etcétera. Entonces, es importante mirar eso. En una estación de la bomba, la estación 2 de las bombas. Mecanismos de solución. Una vez que el usuario haya verificado que ocurrió este suceso, la interfaz debe proporcionar mecanismos que se puedan solucionar el evento, proporcionándole elementos dentro de la misma que permitan navegar sin inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, aquí, opción, la válvula, no se cerró bien. Acción manual, cerrar, punto y cerré. Solucioné el problema, ¿no? Estadísticas. La interfaz debe ser capaz de mostrar estadísticas de los sucesos para que mediante el análisis de la información se puedan inferir sobre posibles problemas futuros y cómo solucionarlos. Esto tiene que estar relacionado intrínsecamente con los históricos generales del sistema. Esto sobre la explicación, ahí está muy claro lo que dice ahí. Información interna, variables históricos. Es posible que dentro de un proceso específico sea necesario conocer cómo progresa una variable a través del tiempo. Eso es importantísimo. Yo creo que un sistema SCADA que no tenga un trending o una tendencia de curvas está mandado a recoger o está mandado a fracasar. La información a almacenar será más poca que en el registro de sucesos normales, muchos más valores. Por lo tanto, será la más relevante. Es conveniente que solamente se muestren los elementos que contengan algún valor para analizar y que pueda servir para análisis profundo. Sí, que no vayamos a mostrar todo lo que nos ocurra mostrar, porque eso nos va a saturar la red de datos, ¿no? Sino que simplemente los eventos que sean perceptibles al DSC o al OPC, y que nos permitan de alguna manera afectar el sistema normal que se está trabajando. Bien, dice, a continuación mostraremos algunos posibles gráficos vectoriales que nos permiten comprender la manera en que estos deben utilizarse. Claramente se ve que los datos obtenidos se recuperan de días de información, lo cual, si se observa en forma textual, no tendría el mismo valor y demoraría mucho más que de esta manera, ¿no? Porque es que la gráfica me va mostrando en el día a día. Por ejemplo, mire, mayo 20, mayo 30. Bueno, aquí mayo 40 no debería ser 40, ¿no? Entonces, aquí tengo los datos de un día, los datos de otro día. Y aquí miro, oiga, mire, por aquí en estos tiempos se me cayó a tanto. Puede ser que el proceso sea así, pero aquí volvió a subir y lo mantuve en tanto. Aquí lo mantuve en un promedio. Y esto me da una vez mucho más rápido, porque si yo agarrara un listado de datos, de números, para yo con una reglita empezar a buscar cuáles han superado, cuáles han estado por debajo, mucho más complicado que viendo la gráfica, que casi que de inmediato me dice qué ha estado pasando ahí. Por eso es importante los trending se llaman, ¿no? Trending, eso significa tendencias, curvas de tendencia.
Bien, sigue el manejo de la información. En esta otra ventana, cuando la interfaz permite analizar datos de diferentes variables al mismo tiempo, se puede encontrar que el potencial de la información recogida aumenta en gran manera y los beneficios por utilizar la misma se reconocen inmediatamente. Aquí, por ejemplo, hay 1, 2, 3 variables y nos permite mostrar fácilmente, por ejemplo, que esta variable se ha mantenido estable, que esta otra variable ha tenido unas fluctuaciones igual que la otra de pasaje en el tiempo, y eso me permite a mí poder mirar qué de eso me está afectando a mí el sistema y qué no, a qué debo intervenir y a qué no. Consistencia, que es otro de los elementos para la creación de pantallas o para creación de informes por pantalla. Relación directa entre los principios de diseño y la implementación final. Entonces, esto es consistencia. ¿Qué planteé yo cuando me senté a hacer la planificación del proyecto y qué fue lo último que implementé realmente? ¿Qué cambió? Entonces, me diría entre lo que yo quise y lo que al final terminé. Entonces, en un porcentaje yo puedo medir esa consistencia. Esta característica permitirá construir una interfaz robusta y que permita facilitar el proceso de entrenamiento. Se tendrán en cuenta 2 tipos de consistencia: la consistencia dentro de la interfaz y la consistencia hacia el proceso real. O sea, ¿qué consistencia tengo yo dentro de la pantalla que estoy mirando o el mímico que estoy haciendo en la pantalla? ¿Y qué consistencia tengo yo allá, en el campo, lo que tengo de verdad allá? ¿Se parecen? ¿No se parecen? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Y eso me da una pauta para mostrar qué tan consistente es el sistema SCADA que estoy diseñando. Consistencia dentro de la interfaz. Este tipo de consistencia permite establecer reglas claras de funcionamiento interno de la misma, facilitando el aprendizaje y el entrenamiento. Se pueden encontrar varios casos en los que se hace clara la consistencia, el color y sus correspondientes estados, imágenes y el diseño en general. Eso lo dijimos. Lo que es la pantalla en sí, incluido color, qué va a hacer, cuáles son los botones de encendido, cuáles son las consolas, cómo yo me puedo entrenar mirando hacia dónde puedo ir, que yo puedo ir a la pantalla 8 y yo como sé que tiene esa pantalla. En cambio, si yo tengo ahí como un mnemónico que me diga que en esa pantalla 8 yo puedo manejar los compresores, por ejemplo, entonces ya sé que como necesito manejar compresores, me voy para la pantalla 8 y así sucesivamente. Consistencia, color. Es imperativo que al diseñar una interfaz de usuario SCADA se tenga en cuenta que el uso de los colores se convierte en pieza fundamental en el aprendizaje. Eso ya lo hemos hablado hace un momento. Miremos el ejemplo. En el caso que no tuviéramos en cuenta el color en el diseño de la interfaz, ¿será posible saber qué componentes se encuentran con problemas y cuáles no? No, porque si no conocemos de colores ni sabemos que esto es apagado encendido, que hoy en día todo el mundo lo maneja, pues no habría la posibilidad. Consistencia, imágenes. El sistema, además de presentar imágenes sencillas y entendibles, debe manejar cierta consistencia en las imágenes. Es decir, para dispositivos similares, no solo en forma física, sino también en funcionamiento, se deberán utilizar imágenes similares, ¿no? Por ejemplo, mire acá. Se tiene que para las válvulas hay diferentes tipos de imágenes como las siguientes. Esta. Podrán haber problemas a la hora de enseñarle al usuario su funcionamiento, aunque las válvulas tengan la misma función. Utilizar imágenes diferentes entorpece la labor del usuario y retrasa su aprendizaje. Pero es que lo que está diciendo aquí, normalice. Normalice. ¿Qué válvula va a utilizar? Normalícela. Manéjala normalizada dentro del plano. El PIAN-ID. Por ejemplo, aquí tenemos un PIAN-ID. Es recomendable ser consistente en las gráficas de la interfaz, como lo muestra la siguiente figura. Entonces, mire, esta válvula, ¿no? Esta es igual a esta, igual a esta. O sea, hay consistencia ahí en esas válvulas. Que esta me está indicando que está cerrada y que estas están abiertas es otro cuento, ¿no? Pero las válvulas como gráficas son las mismas. El estado es el que cambia, pero es que claro, es que el estado cambia porque hay de usar en colores. Lo mismo con estos flujos, también son iguales. Lo mismo con estos medidores de temperatura, iguales, ¿cierto? Con estos intercambiadores de calor, igual. O sea, todo tiene que tener consistencia dentro del SCADA. Diseño. La consistencia en este tópico es básica. Es claro que un usuario se debe sentir más confortable si a través de toda la interfaz, si a medida que navega por ella encuentra patrones y estructuras similares, claro, porque va a otra pantalla y dice, mire, esta válvula, la que está allá, o sea que esto es una válvula. Hay que entregar un buen esfuerzo al diseño de la interfaz y así mismo se deben asignar recursos para velar que la consistencia en ese punto prevalezca. Muchachos, o sea, que a esto hay que aplicarle la filosofía de yo entiendo, pero ellos me entienden.
Yo hago, pero ellos saben. O sea, no yo hacer lo que yo sé, pero ellos no tienen ni idea qué es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, de eso se trata. Ahora, consistencia con el proceso. Une el diseño de la interfaz de manera a que ésta sea eficiente. Es que se debe tener en cuenta los procesos a cuál se acopla. Es decir, realiza los procesos de la misma manera, pero de una forma más eficiente. ¿Ok? Entonces, el proceso debe ser el mismo proceso, pero hay que mirar la eficiencia, cómo lo puedo manejar y para integrada en una pirámide, ¿no? Si no, no tiene sentido. Este es el proceso que debe ser analizado específicamente para cada interfaz que desarrollemos. Debemos tener en cuenta para tener estas características dentro de nuestro diseño. Sigue consistencia. Cuando se recoge información del proceso real, se debe tener en cuenta la naturaleza de la variable. Ustedes ya vieron instrumentación, vieron sensores, vieron automatización, entonces ya y vieron comunicaciones, unos hachas ya. Por ejemplo, si un valor dentro del proceso cambia cada segundo, es totalmente innecesario realizar sobre la variable de 10 milisegundos. Es un gasto demasiado grande de recursos del sistema. Además debe ser totalmente un proceso ineficiente. Dice, no, si es que yo estoy mirando que la temperatura está variando cada media hora, ¿para qué la mido cada 10 minutos? ¿Cierto? Eso hay que tener en cuenta. Además de tener gráficos agradables dentro de la interfaz, la misma debe reflejar de la mejor manera posible lo que sucede en el proceso. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué hace la bomba? ¿Qué hace el mezclador? ¿Qué hace? Etcétera. Mantener una idea correcta de las ocurrencias dentro del mismo ayuda a poseer una concepción correcta sobre la abstracción utilizada en la interfaz. Abstracción significa cómo yo de un macroproceso puedo reducirlo a una acción simplemente en la pantalla que me indique que eso es lo que estoy haciendo allá y que yo lo entienda, que yo lo interprete, ¿no? Por eso se llama concepción correcta. Mientras sea posible manejar gráficos dinámicos que se actualicen con el estado real del sistema. O sea, es mejor, ¿no? Pongámosle gráficos dinámicos que se muevan, que se vea que la mezcladora está andando, que la bomba está succionando, etc. Mientras más dinamismo haya dentro de la interfaz, más posibilidad de obtener una mejor supervisión y control sobre el proceso. Perfecto, esa es la creatividad de cada cual, ¿no? Bien, como conclusiones, el diseño de interfaces es un tema que se viene aplicando desde hace un buen tiempo y considerando los avances realizados hasta el momento en todas las áreas relacionadas, es justo decir que ha llegado a un punto en que es posible desarrollar interfaces que se acoplen a cualquier sistema y que potencien todas las características que los mismos necesitan. Entonces, es clave, ¿no, muchachos? Las interfaces son clave. El diseño de la interfaz de usuario se guía por las pautas básicas, pero a la hora de implementarla, hacen que la misma obtenga valores agregados como la eficiencia, mayor productividad, mayor rapidez en el aprendizaje. Sobre todo esto del aprendizaje, muchachos. Ustedes hacen una interfaz y ustedes consideran que ya el operador tiene que saberla. No, hay que enseñarlo. Y él tiene que seguir aprendiendo todos los días. Él tiene que reaprender, o sea, él tiene que borrar lo que no le sirve y empezar a reaprender de nuevo. Para eso son nuestras neuronas, ¿no? Los conceptos como el color y la consistencia realzan la importancia y cuidado que se debe tener en cuenta en el momento del diseño de una interfaz. Bien, la bibliografía, pues aquí hay mucha. Esta yo no la he consultado. Yo tengo mis libros de supervisión y control de Aquilino, se me escapa el nombre, Rodríguez creo que es. Computer Interaction, Cognitive Ergonomics and Human Computer Interaction. Esto es importantísimo. La próxima presentación de nosotros va a ser sobre ergonomía. Perfecta. Usted puede tener los colores perfectos, pero se olvidó del manejo ergonómico y antropométrico de los operarios, pues muerto, ¿no? Recuerde que ergonomía es la calidad y el confort con que una persona puede estar en un puesto de trabajo, ¿no? Además, evitando lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Eso es ergonomía. Y antropometría es cuáles son las medidas que tengo yo para yo ajustarme al puesto de trabajo donde me van a sentar. No es lo mismo que un enano se siente y le queden los pies colgando a que una persona normalita tenga. Al enano habría que hacerle algún aditamento para que sus pies descansen y sucesivamente así. Esto es importantísimo también. Bien, aquí hay una serie de bibliografías, ¿no? Monografías, trabajos, la teoría del color. Aquí hay un pointer extra.
y Color Maders. Estos son puntos donde ustedes pueden extender un poco más el conocimiento. Y eso es todo, ¿no? Bien, vamos a mirar algo acá rápido.